Un cordial saludo a todos nuestros seguidores y a todas las personas que se alimentan de la información que constantemente transmitimos. El día de hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante, es la retención en la fuente y la autorretención. Mi nombre es Juan Carlos Bernal Hernández, soy contador público especialista en revisoría fiscal y contraloría, y hoy quiero compartirles este tema que para muchas personas es un dolor de cabeza, principalmente por la incorrecta manera de diligenciar, practicar o llevar a cabo este tema de retención en la fuente de autorretención. Primero que todo vamos a mirar de una manera sencilla. Esta explicación pretende ser una explicación para personas del común que no sean contadores públicos de manera principal, sino que en su vida cotidiana siendo empresarios requieren practicar la retención en la fuente o asumirla, tal como lo ordena nuestra ley. De una manera muy sencilla, una retención en la fuente es retener un valor económico al momento en que yo como empresario le voy a realizar un pago a una persona, a una empresa o a un tercero. El marco legal de la retención en la fuente de manera principal está establecido en el artículo 365 del Estatuto Tributario, donde el Gobierno Nacional tiene las facultades para establecer las retenciones en la fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y sus complementarios. Ustedes podrán consultar en el Estatuto Tributario si desean conocer un poco más a fondo, no solo el artículo 365, sino también otros, entre otros el 368, donde nos habla de las normas aplicables en materia de retención en la fuente y nos dice quiénes son aquellos agentes de retención, es decir, quiénes son las personas que están obligadas a practicar la retención en la fuente o incluso la autorretención de acuerdo a lo establecido en esta normativa. De manera general y sencilla, les puedo indicar que los obligados a practicar retención en la fuente son todas las personas jurídicas. Bueno, casi todas. Hay algunas que están exceptuadas, pero hoy vamos a hablar de aquellas en las que sí están regidas por la norma como obligados a practicar retención en la fuente, como lo son las sociedades comerciales, es decir, si usted tiene una SAS, si usted tiene una sociedad anónima, si usted tiene una sociedad limitada, es un agente de retención. Si usted tiene una cooperativa, si usted tiene una entidad sin ánimo de lucro, llámese fundación, asociación o corporación, también es un agente de retención. Es decir, ser agente de retención quiere decir que está obligado a practicar la retención en la fuente siempre que le vaya a practicar o a realizar un pago a un tercero, sea esta una persona natural o una persona jurídica. Hay que hacer las verificaciones de las cuales vamos a hablar en este video para mirar si hay que practicar o no la retención en la fuente, pero se indica que es agente de retención. Y también son agentes de retención las personas naturales que, siendo comerciantes, en el año inmediatamente anterior hubieran tenido un patrimonio bruto superior a 30.000 VTs, tal como lo indica el Estatuto Tributario en los artículos 392, 395 y 401. Existe algo que se llama la tabla de retención en la fuente. La tabla de retención en la fuente es un documento que expide la DIAN cada año para establecer cuáles son las bases de retención y los valores que se deben retener, asimismo como los conceptos que se deben retener. Un ejemplo sencillo de eso podría ser, si yo, siendo agente de retención, le voy a practicar o le voy a realizar un pago a una persona o a una institución, un pago por concepto de arrendamientos, entonces debo mirar el monto, debo mirar si la persona a la que le voy a pagar es declarante de renta o no, tal como lo vamos a mirar dentro de un ejemplo, y mirar cuál es el valor que tiene establecido la DIAN en la tabla de retención. Esta tabla de retención en la fuente, la DIAN la expide cada año. Entonces, este año, en el momento que vamos a practicar una retención en la fuente, vamos a buscar la tabla de retención que corresponde al periodo gravable 2022. Entonces, les decía, un ejemplo, si yo
voy a realizar una compra general, es decir, voy a comprar cualquier tipo de elemento para mi empresa o para mi institución, quiere decir que yo tengo que verificar si lo que yo voy a comprar tiene un valor superior o igual a 980.000 pesos, es decir, 27 VTs. Ahora bien, si la persona a la que yo le voy a comprar ese artículo para mi empresa, esa persona es un declarante del impuesto de renta, yo le debo retener el 2.5 de ese total que le estoy comprando. Si la persona a la que le estoy comprando o la empresa a la que le estoy comprando, mejor, en este caso sería una persona natural, es no declarante de renta y lo que le voy a comprar es igual o superior a 980.000 pesos, entonces le tengo que practicar el 3.5% del valor total que le voy a pagar. Asimismo aplica para los servicios generales a declarantes y a los no declarantes. Si yo voy a pagar un servicio de transporte de carga, la retención que debo practicar es el 1% cuando el valor supera 145.000 pesos. Cuando yo voy a pagar unos honorarios, le debo practicar el 11% de retención cuando los honorarios se los voy a pagar a una persona jurídica. Y cuando los honorarios se los voy a pagar a alguien que es no declarante, es decir, que pueda ser una persona natural, le debo practicar una retención del 10%. Es muy importante que usted se apoye en su departamento contable y que siempre que usted vaya a realizar un pago, se lo notifique a quien le asesora la parte contable y tributaria, puede ser su contador público, si tiene revisor fiscal, asesorarse con las personas que tiene a su disposición antes de realizar los pagos para que usted pueda cumplir adecuadamente con este deber, para que no se enrede, porque además esta tabla de retención que he puesto en esta imagen es solo una pequeña fracción de la tabla, porque realmente la tabla de retención en la fuente es un documento extenso, posee muchos ítems y por lo tanto es importante que usted se apoye en su asesor de contabilidad para que antes de realizar los pagos o las compras realicen primero la investigación si a esta persona hay que practicarle retención y por qué valor. Voy a hacer un set de preguntas basado en las preguntas que me han formulado muchas personas con respecto a esta temática. Voy a tratar de que la pregunta que me han formulado tenga una respuesta corta, porque la idea de este video es dar una pequeña ilustración y no un curso especializado, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se retiene o cuándo se practica la retención en la fuente? Entonces, la retención en la fuente de manera general se debe practicar en el momento en que se va a generar el pago. Es decir, cuando yo, empresa, le voy a pagar a una persona o a otra empresa, es en ese momento en que debería generar esa retención. Es decir, si yo le tengo que entregar 2 millones de pesos por un pago de honorarios, de arrendamientos, de servicios, de compras o de cualquier otro ítem, entonces yo tengo que mirar en la tabla de retención en la fuente cuánto es el valor que le debo retener, y ese valor que le tengo que retener no se lo entrego a esa persona. Es decir, si a manera de ejemplo yo le tengo que entregar a esa persona 2 millones de pesos, pero la retención que le debo practicar es de 100.000 pesos, entonces yo le entrego a esa persona 1.900.000 pesos y yo me quedo con 100.000 pesos de esos 2 millones, ¿correcto? Ya vamos a mirar qué se hace. Ahora, ¿cómo se practica la retención en la fuente? La retención en la fuente se practica descontando del valor total que le voy a pagar a otra persona o a otra empresa el valor de la retención en la fuente que esté estipulado en la tabla de retención en la fuente. ¿Qué se debe hacer con el dinero que se retiene? Entonces, si yo le tenía que pagar a una persona 2 millones de pesos y le retuve 100.000 pesos, entonces esos 100.000 pesos yo tengo que entregárselos a la DIAN. Yo no me puedo quedar con ese dinero porque ese dinero no es mío. Yo le tenía que pagar a una persona 2 millones de pesos y entonces de esos 2 millones de pesos le estoy entregando a esa persona 1.900.000
y 100.000 los quedo para entregárselos a la DIAN. ¿Cuándo se deben dar o transferir el dinero a la DIAN de las retenciones que se practicaron? Entonces, todos los dineros que yo retengo por cualquier concepto entre el día 1 y el 30 del mes o 31, los voy a tener en una cuenta aparte, porque la primera semana de cada mes le debo presentar a la DIAN una declaración y entregarle el dinero que he retenido durante todo el mes. Es decir, yo no le voy entregando a la DIAN el dinero cada que lo voy reteniendo, sino que lo debo recoger entre el día 1 y el 30 de cada mes. Entonces, entre el 1 de enero y el 31 de enero voy a recoger todos los dineros que he retenido para entregárselos a la DIAN en la primera semana de febrero, es decir, en la fecha que me corresponda. ¿Qué sucede si no practico la retención en la fuente? Es decir, yo le digo a esa persona, sabe que yo no le quiero retener a usted, le voy a entregar sus 2 millones de pesos completos. Este es un tema muy delicado porque practicar la retención en la fuente es una obligación, ya que es un mecanismo que tiene el Estado diseñado para recaudar de manera anticipada los impuestos. Entonces, la persona que estando obligada a practicar retención en la fuente no lo haga, debe asumir ante la DIAN, en el momento que la DIAN lo detecte, debe asumir el pago de esa retención de la fuente que no practicó en el pago que tenía que hacer. Si sigo con el ejemplo que vengo, entonces voy a decir lo siguiente. Si a la persona a la que yo le tenía que entregar 2 millones de pesos, no le quise practicar retención en la fuente y le entregué los 2 millones de pesos completos, si en algún momento la DIAN me detecta y me requiere, la DIAN me va a obligar a declarar esos 100.000 pesos que no le quise retener a esa persona y a pagárselos. Es decir, que esos 2 millones de pesos que yo le entregué a esa persona seguramente se me pueden convertir en 2.100.000 si el valor de la retención que tenía que declarar en ese momento o retenerle a esa persona era de 100.000 pesos. Si la retención era mayor, pues tendré que asumir el mayor valor. Esa es una de las responsabilidades grandes que se tiene siendo agente de retención. Ahora, ¿qué sucede si yo retengo, pero no le llevo el dinero o no le transfiero ese dinero retenido a la DIAN? Entonces, cuando yo practico retenciones, tengo dos obligaciones principales. Y una de ellas es entregar el dinero a la DIAN en el mes inmediatamente siguiente. Es decir, lo que yo retuve en enero lo debo entregar en febrero, lo que yo retuve en febrero lo tengo que entregar en marzo y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede si no le entrego el dinero? Yo tengo hasta 2 meses para entregar el dinero a la DIAN después de haber presentado la declaración. Es decir, que el dinero que yo retuve en enero lo debo entregar en la primera semana de febrero, pero aún así podría llevar hasta 2 meses más, es decir, marzo y abril, hasta la primera semana de abril podría estar entregando el dinero. Si no lo hago, la DIAN inicia los procesos de investigación e incluso puede iniciar procesos de embargos y otros de los que vamos a hablar luego. ¿Cómo le informo yo a la DIAN esos valores que retuve? Entonces, todas las personas jurídicas que sean agentes de retención, como lo explicamos en la primera lámina, deben presentar una declaración a la DIAN informando las retenciones que practicó en el mes que cierra. Entonces, cada mes le debe entregar una declaración a la DIAN informando esos valores de las retenciones que practicó. ¿Cada cuánto se debe presentar la declaración de retención en la fuente? Creo que ya lo he venido expresando y tenemos claro que la declaración de retención en la fuente se debe presentar de manera mensual. No presentarla genera una sanción de extemporaneidad cuando se han practicado retenciones. Es decir, si usted o su empresa le practicó una retención a alguien en el mes de enero, la tiene que reportar en febrero en su declaración, es decir, está obligado a hacer y presentar una declaración. Pero si usted en el mes de enero no practicó ninguna retención, o sea, sus retenciones fueron 0, pues no estaría obligado a presentar su declaración de febrero respecto de la declaración
de retención en la fuente. ¿Qué es la sanción de extemporaneidad y cómo se calcula? Una sanción de extemporaneidad se presenta cuando la declaración se presenta a la DIAN fuera de la fecha estipulada para hacerlo. Entonces, la DIAN emite un calendario tributario donde nos dice que de acuerdo a los dos últimos o el último dígito del NIT de la empresa o de la persona jurídica, en esas fechas se debe presentar las declaraciones, todas las que se tienen que presentar durante el año. Entonces, respecto de la declaración de retención en la fuente, hay una fecha para cada mes en la cual se debe presentar. Esa es la fecha por tarde, no es que solo se pueda en esa fecha. Ejemplo, si el calendario tributario indica que su empresa debe presentar la declaración de retención en la fuente el 8 de febrero, usted la puede presentar el 7, el 6, el 5, el 4, porque usted está presentando la del mes de enero. Ahora, cuando usted no presente la declaración de retención en la fuente en esa fecha, a partir del día inmediatamente siguiente, se hace acreedor a una sanción equivalente al 5% del valor de las retenciones que tenía que declarar por cada mes o fracción de mes. Si usted se demora 2 meses, 3 meses, 6 meses, 10 meses, un año para presentar esa declaración, la sanción es el 5% de cada mes. Pero si el valor que le da a pagar es inferior a 10 VTs, que para el año 2022 está en 380.000 pesos, entonces lo mínimo que deberá pagar son 380.000 pesos. ¿Correcto? ¿Existen más clases de retención en la fuente? Sí. Digamos que de manera general hablamos del RETE-ICA y el RETE-IVA, pero esos serán temas de otros videos, pero es una manera de indicar que sí existen otras clases de retenciones. Quiere decir que yo no solamente voy a pensar en retención en la fuente por concepto del impuesto de renta, sino que también puedo pensar en retenciones por concepto del impuesto de ICA, es decir, RETE-ICA, o retenciones por concepto del impuesto IVA, que es el RETE-IVA, y existen otras más, pero las más importantes son estas tres. Ahora bien, ¿qué es la autorretención en la fuente? La autorretención en la fuente es un mecanismo también que tiene el Estado de recaudo anticipado del impuesto de renta, pero soy yo, cuando yo soy agente de retención, entonces yo mismo me practico una retención. Entonces esta autorretención es distinta a la retención, porque la retención yo le practico retención al que yo le realizo pagos. Y la autorretención es la que yo me practico a mí mismo cada vez que tengo ingresos en mi empresa. Es decir, cuando en mi empresa hay ingresos, yo me tengo que practicar una autorretención respecto de esos ingresos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre retención en la fuente y autorretención en la fuente? La retención en mi entidad o mi empresa es la que se le retiene a otras personas por los pagos que se realizan. Y la autorretención es que mi empresa o mi entidad se autopractica una retención por cada ingreso que tenga. Entonces, ¿qué se debe hacer con el dinero de la autorretención en la fuente? También se le debe pagar a la DIAN. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si en mi empresa tengo unos ingresos de 10 millones de pesos en el mes, a esos 10 millones de pesos de ingresos que tuve en el mes, tengo que calcular un valor de autorretención dependiendo de mi actividad. Asimismo está el valor. El valor más cotidiano es el 0.8%. Entonces, si mi clasificación fuera del 0.8%, entonces a esos 10 millones de pesos yo le practico el 0.8%, que en este caso serían 80.000 pesos. Esos 80.000 pesos yo los tengo que entregar a la DIAN, pero son un anticipo de mi impuesto de renta del año siguiente. ¿Cómo le debo transferir el dinero de la autorretención a la DIAN? Lo debo hacer por medio de una consignación bancaria o por medio de una transferencia, de la misma forma que hago el pago de las retenciones que le practiqué a otras personas. ¿Cada cuánto debo presentar la declaración de autorretención? Es una declaración mensual, igual que la declaración de retención en la fuente. Lo que sucede es que
tanto la retención que se le practica a terceros como la autorretención que yo me practico se declaran en un mismo formulario y se hacen de manera mensual. Es decir, yo no presento dos declaraciones independientes, sino que en una misma declaración presento los valores que le retuve a terceros y los valores que yo me autorretuve. ¿Qué sucede si no practico autorretención en la fuente? Vamos a tener el mismo problema mencionado si no practico la retención en la fuente, y después, cuando se cruce la DIAN la información con mi declaración de renta, mi facturación electrónica y demás, no va a coincidir, y ahí vienen las sanciones para la empresa. ¿Qué sucede si no envío o no transfiero los dineros de las autorretenciones a la DIAN? Lo mismo que sucede si no transfiero los dineros de las retenciones, tiene serias implicaciones, incluso penales, porque aquí se puede estar generando un delito de apropiación de dinero del Estado, y ese tema la DIAN lo persigue bastante, así que es muy delicado. La recomendación es que se paguen las declaraciones que corresponden a retenciones y autorretenciones en los tiempos indicados. ¿Cuánto tiempo tiene la DIAN para requerirme por declaraciones de retenciones o autorretenciones? Entonces la DIAN tiene hasta 5 años para requerir a mi empresa por declaraciones que no se hayan presentado o que no se hayan pagado. ¿Qué sucede si presento la declaración pero no le realizo la transferencia del dinero a la DIAN? Entonces la DIAN tiene hasta 5 años para cobrarme, pero después de esos 5 años puede iniciar un proceso penal por medio de la Fiscalía, y en ese caso se aumenta el periodo por otros 5 años, es decir, que habría a un total de 10 años para que la DIAN pueda obtener el dinero. ¿Quién es el responsable de que las retenciones y autorretenciones se realicen y se paguen? Realmente el responsable es el representante legal. Hay muchas personas que delegan estas funciones en el contador, en el auxiliar contable, en tesorería y demás, pero ante la ley el responsable es el representante legal, aunque en la práctica lo haya realizado otra persona, pero él es el único responsable que tiene que dar cuentas ante la ley. ¿Quién firma las declaraciones de retenciones y autorretenciones? Entonces, siempre las debe firmar el representante legal, y en algunos casos el revisor fiscal. ¿Por qué digo en algunos casos? Porque depende de lo que está establecido en el Código del Comercio la razón por la cual la entidad tenga revisor fiscal. Entonces, cuando la entidad tiene revisor fiscal de acuerdo a lo que está establecido en el Código del Comercio, también debe firmar las declaraciones tributarias. Hasta este momento pues es como una pequeña explicación del tema. Las personas que deseen ampliar su conocimiento al respecto, los invito a investigar un poco. Quien tenga más dudas, con todo gusto puede contactarme. Estaré siempre atento para servirles. Mucho gusto y que tengan un feliz día.